Vamos a escuchar a la doctora Patricia Cudeiro, que es presidente del Comité de Bioética y del Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Niños Pedro de Lizalde. Muchísimas gracias por promover, como siempre, este espacio. Muchísimas gracias a Elena, al Consejo. Muchísimas gracias a los miembros del Consejo que hace muchos años me incorporaron, el doctor Maclin y Vicente Gutiérrez. Y espero no defraudar con la presentación. Yo no voy a hablar de la pandemia. Yo voy a hablar de un tema, podemos pasar, un poco más general, que es investigación en una población vulnerable como son los niños. Y los niños de nuestro país, en general, los que vienen al hospital, son vulnerables por niños, porque les falta educación, por a veces cierta actitud negligente de la familia, no por malos, sino porque no pueden, porque también ellos están vulnerados. Y entonces la pregunta es, con ellos no hacemos nada, los excluimos, se pierden la oportunidad de tener acceso a alguna medicación o distintas intervenciones que puedan mejorar su vida. Siempre ha sido un tema bastante discutido y muy discutido cuando estábamos discutiendo la sanción y de la ley 3301, y Claudia no me va a dejar mentir, que iba a estar excluida la población vulnerable. Las poblaciones vulnerables en la ley no iban a estar comprendidas porque eran vulnerables. Y los niños menos. ¿Cómo vamos a investigar? Hasta que después de zapatear mucho, pudieron entender que los niños son una población especial, que no son un adulto de baja talla, que tiene una fisiología distinta y entidades nosológicas completamente distintas. Y que la regla de 3 simple, de 5 gramos para el adulto, 300 miligramos para el niño, la verdad que no era la norma de la seguridad y eficacia para el tratamiento. Próximo. ¿Por qué investigamos? Y cada vez que hablamos de investigación y que a los que investigamos, a veces uno está de un lado y del otro del mostrador, ¿no es cierto? A veces uno está como investigador, firma su planilla de conflicto de intereses y se va del comité de ética, y otras veces viene y evalúa a los demás. Entonces, a veces los que solamente evalúan y no ven estas bondades dicen, bueno, pero ustedes investigan porque solamente han querido el médico, porque le ponen plata en el bolsillo, porque qué sé yo. La verdad que en el abanico de las observaciones y todo aquello que aprendimos de la filosofía de la naturaleza, que era describir los fenómenos, después de investigar para tratar de modificar ese fenómeno para mejorar tal vez a un otro, muy interesante. Yo hago cirugía y ortopedia oncológica. Cuando yo leía que Hipócrates había descrito no solamente la luxación de cadera y el pivot, sino propuestas terapéuticas, bueno, hombre, pues que investigó, descubrió y trató de hacer un aporte. No siempre está viciado de otras características. Y el hecho del auspicio, patrocinio, financiamiento, las cosas no son ni buenas ni malas, no tienen valor moral intrínseco. Está en la persona que tome esas cosas, que las emplee bien o mal. Entonces, me parece que podemos investigar bajo todas estas perspectivas que hacen a las características propias del humano, por supuesto, haciéndolo correctamente y para beneficiar a un otro, no en beneficio propio. La próxima. Siempre, antes se decía que las mujeres y los niños primero. Si había un accidente o iba un naufragio, siempre tenemos por lo menos yo recuerdo cuando era niña, que las mujeres y los niños primero. La verdad que esto es macana, mentira. A través de la historia no lo fue, porque la verdad que las mujeres y los niños, junto con los esclavos, muchas veces ni siquiera llegamos a la categoría de persona. La próxima. La verdad
que yo voy a hacer un pequeño raconto rápido y por integridad científica y honestidad intelectual debo decir que parte del contenido de este PowerPoint forma parte de un capítulo que escribimos con el doctor Barceló en el libro de neurociencias de la doctora Rabadán, y en ella quiero hacer mi homenaje y recordarla. La verdad que los griegos solían no diferenciar a los niños, pero había una mirada cierta de cierto objeto lúdico. La próxima. Acá los romanos sí que la empeoraron. Más o menos era complicado, porque la verdad que el niño tenía la categoría de tal si era reconocido, y el padre lo elevaba y entonces se reconocía. O sea, que si había un reconocimiento social, se era parte de la élite de las personas, y si no era reconocido, bueno, la suerte estaba echada, ¿sí? Ahora más o menos, hay algunas corrientes que más o menos andan por el estilo, estamos un poco a veces como los romanos. La próxima. La verdad es que hubo poco reconocimiento de los niños. La verdad, en el Emile de Rousseau aparece tal vez lo más gráfico del reconocimiento de los niños, donde nos muestra que los niños tienen que ser niños antes que adultos. Más la próxima, por favor, vamos a pasarlos rápido. Es muy interesante porque en 1899 aparecen los primeros, ahí sí aparece una entidad como que el niño, bueno, había que defenderlo de algo. En todo caso, los primeros tribunales de menores, y del siglo XIX al XX, ya la verdad que la categoría niño cobró mucha más fuerza. Era una persona, parece loco decirlo así, pero era una persona. La próxima. Y en el siglo XX aparecieron el niño como sujeto de derechos y todas las instituciones y organizaciones que velaron y siguen velando por los derechos de los niños. La próxima. La verdad que en investigación venimos de situaciones, bueno, de lo que había, algunas conmovidos por la necesidad de conocer y otros con cierto grado de malicia, ¿no es cierto? Cleopatra, que quería conocer cómo eran los fetos, hacía que, plin, mataran a las esclavas. Jenner, con lo que tenía en ese momento, la verdad es que inoculó a este niño con el contenido de las pústulas de la vacuna, y así ahí empezó tal vez un esbozo de investigación, y así sucesivamente. No voy a ahondar porque Elena habló un poco sobre lo que pasó en los estudios donde no se tomaba consentimiento, pero sí por ahí recordar que se hicieron punciones lumbares que eran innecesarias para ver cómo se hacían, a ver si las podíamos hacer y de qué manera se podían hacer. O en 1913 niños habían sido inoculados con tuberculina en los ojos para ver qué era lo que pasaba, y la verdad que no era tampoco necesario. La próxima. Sí, recordar el caso Tuskegee, a pesar de que ya estaba entre nosotros como decálogo de ética el código de Nuremberg. Seguíamos con el Tuskegee, ¿no es cierto? El estudio de la sífilis, el estudio de Willowbrook, para quien no venga de la investigación, muy chiquito. Willowbrook primero fue un hospital y posteriormente se transformó en State Island, y posteriormente ese lugar, después de una de las guerras civiles americanas, se destinó a ser una escuela para receptar niños con discapacidad intelectual. Muchos niños se habían infectado con hepatitis y bueno, ahí decidieron, bueno, si hay unos niños podemos infectar a más y probar qué pasa inyectándoles gamma globulina. Pero
a la familia no les dijeron, pues los chicos iban al colegio. Entonces aprovecharon, y esto era una población, 1963, no fue allá lejos hace tiempo, 1963. Bueno, de esto no pasó nada, más que una pequeña sanción, y después en el año 72 en realidad se cerró el colegio porque hubo abusos físicos con los chicos, pero no fue cerrado por esto. La próxima. En el 1997, Nuremberg, Sioms y toda la historia, esto ocurrió en África. Se estaba usando ya en Francia un protocolo largo de AZT para tratar de evitar en ese momento, ver si se podía disminuir la transmisión vertical del HIV en embarazadas, y la verdad que el protocolo era bien largo. En África se hizo cortito el protocolo. Sabiendo el resultado francés, se seguía cortito. Y cuando se preguntó por qué era corto, porque esa gente tenía problemas de acceso a la salud. Entonces hacerlo corto o largo era lo mismo. Año 1997. Acá en Latinoamérica se hizo un estudio que desde la metodología creo que mi nieto de 10 años hubiera dicho que era un desastre, porque 2 más 2 ahí no son 4. Da cualquier cosa. Entonces, claro, el uso de surfactante es fantástico para la membrana hialina. Sí, solo sí se hace como debe ser. Un escándalo, 2001. No fue Nuremberg, pasó Nuremberg, estábamos con Sioms, todas sus modificaciones, por supuesto que estaba el Sinski, tiriqui, tiriqui. Y esta perlita la recibí en realidad es del New England, revisando mis alertas, que a veces no doy abasto las alertas que tengo, en el New England en una separata del 2018, aparece esto: vacuna del herpes sin aprobación por el Comité de Ética. Y resulta ser que un investigador importante de una universidad estaba haciendo estudios para armar una vacuna de herpes. Primero se inoculó él y después a los alumnos que tenía alrededor. 2018, el señor se murió de cualquier causa, se murió de un infarto en realidad. Y como el resto de los sujetos quedaron, uno se enteró por esto, porque no estaba aprobado por nadie. Decidió él, en su población de alumnos. 2018, New England Journal of Medicine. Próximo. O sea que el tema no pasa por las cosas, sino por quién las hace, que somos los hombres, ¿no es cierto? Que vamos a evaluar la moralidad de nuestros actos. Esto se lo tomé a un escrito de la doctora Sorokin. También hay que tener integridad científica y honestidad intelectual y decir la fuente. El dilema del doctor de George Bernard Shaw es muy interesante, porque cada vez que aparecen todas estas cuestiones, y por ahí surge lo del consentimiento informado, y qué sé yo, más o menos que el que acepta una investigación parece que tiene implícito que acepta el riesgo. Ahora, pero uno tiene que haber aclarado qué riesgo iba a tener o los riesgos potenciales, porque si yo no los aclaro, yo no estoy aceptando, me lo están imponiendo. Entonces, es muy interesante porque en el diálogo aparece, ¿recuerdas el caso de Jane, la hija de la lavandera? Le diste la tuberculina de Koch. Y dice, sí, pero en vez de curarse se le pudrió el brazo y ¡pumba! Lo perdió. ¿No es cierto? Dice, ahora se gana la vida en las exhibiciones médicas. Entonces dice, pero ¿no era lo que pretendías al gran doctor? Bueno, dice, me arriesgué mucho en este caso. Bueno, fue honesto, se arriesgó mucho. Entonces su interlocutor le dice, querrás decir que fue Jane la que se arriesgó. Y la verdad que sí, porque la que puso el cuerpo fue el sujeto de investigación, en este caso Jane. Y el investigador dijo, bueno, en todo experimento es el paciente el que se arriesga, pero nosotros los médicos no podemos descubrir nada sin experimentos. ¿Qué tal? Y esto, como hubiera dicho mi abuela, me viene como nudo al peine de todo lo que uno debe decir
y cerciorarse que el otro haya comprendido. Y hasta que no lo comprendió, yo no puedo hacer nada. Ni un estudio observacional, ni le voy a hacer una encuesta. No, ni la encuesta. Nada. Próximo. Bueno, la cuestión es que nosotros, y ahora que venimos que la población se enteró que están los científicos y que se investigue y que qué sé yo, y que suerte, y que las vacunas, y que fuimos torturados con los preprint, lo que no hacemos investigación básica, que estos vienen más entrenados, pero no para la investigación clínica, y el preprint, toda la semana, con el preprint, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, la cuestión que los niños no entran en ninguna categoría. Seguimos en deuda. Seguimos en deuda con los niños. Estaba la doctora que preside el comité acá. Seguimos en deuda con nuestras propias patologías, con nuestras propias situaciones endémicas o la que compartimos con nuestros países vecinos. Zika, dengue, chikungunya y demás hierbas propias, más lo social. Estamos sin financiamiento porque no es interesante, porque después no va a dar plata. Pero tenemos que seguir pataleando para seguir investigando sobre estas poblaciones que habrán crecido pero siguen siendo vulnerables. Próxima. ¿Qué es población vulnerable? Todo este listado de cosas, embarazadas, las personas privadas de libertad, etcétera, etcétera. Ustedes ven que si yo les cuento que nosotros investigamos en un hospital público, nuestros pacientes están carentes de todo, tienen un montón de situaciones vulnerables. Ahora, ¿los vamos a excluir? No. Tenemos que investigar, pero, a ver, con mucha seriedad y con mucha expertise. La próxima. ¿Qué pasa? Nuestros niños, como no se experimenta y la industria farmacéutica no es una población interesante porque es poca la rentabilidad, la verdad que nuestros chicos caen en lo que llamamos medicación off-label o fuera de prescripción. No quiere decir que sea ilegal, sino que el uso de esa droga que está aprobada por las agencias reguladoras locales, nosotros las utilizamos o una población distinta o por una patología diferente. La próxima. Tenemos que disminuir el uso off-label. ¿De qué manera? La próxima. Esta es la Biblia de los pediatras es el Pediatrics y bueno, fue toda una revista dedicada a off-label. Y sí quiero referirme a estas cifras. Más o menos el uso off-label de medicamentos es el 78% de los pacientes hospitalizados y 26% de los que vienen a guardia. En la Argentina no tenemos cifras tan interesantes, pero ronda más o menos el 40% de todas las prescripciones, que es un montón. La próxima. La verdad es que en el año 17 la SLAIP, que es la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, dedicó prácticamente ese capítulo a el off-label. Y este estudio realizado por Perú y Argentina determinó que la verdad que el uso de off-label es enorme y en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en quemados y en pacientes muy críticos, llega casi al 75%. Próxima. Terrible. Próxima. Bueno, por eso yo había hecho una revisión del resto de los off-label, pero no viene el caso, después el que necesita se lo paso. La verdad es que Estados Unidos lo que hace es les da incentivos. Incentivos de decir, bueno, te reduzco los impuestos o tienen exclusividad por 6 meses o más meses quien investigue en niños y el PERA aparte dice, bueno, yo te incentivo, pero por favor investiguen
en los niños. Si no, les sacamos, en los niños para los niños, ¿no es cierto? No en los niños para otros, en los niños para patología pediátrica. Acá no tenemos regulación al respecto. La próxima. Está regulada nuestra investigación en nuestro marco normativo. La próxima. En los niños, no importa, déjame esta. Nuestros niños tienen protección, la autonomía de los niños tienen protección también en nuestro código, nos dice de qué manera evaluar la autonomía progresiva. Lo que yo siempre cuestiono es, está muy bien escuchar a los niños, pero tampoco le pasemos la responsabilidad a los niños, porque no van a tener evaluación de riesgo. Es cierto, un niño menor de 12 años, según el código, obviamente tiene que firmar sus padres. Yo no sé si hay mucha diferencia de 13 a 16 años, como dice el código, para poder evaluar riesgo. Nosotros, como todos dicen, le ponemos consentimiento informado para adolescentes, pero abajo asienten los padres. De 16 años en adelante solo consiente el niño, no importa, abajo consienten los padres. Riesgo, porque después en la contracara aparece la interpretación de riesgos de las distintas circunstancias que no están en el código, sino en la interpretación que se hace de las leyes, y me parece que lo que tenemos que hacer es proteger al chico y no deslindar de responsabilidades. Y con la doctora Larson recién decíamos, bueno, y la patria potestad, sino dónde queda. Próxima. Estos son documentos internacionales que nos dicen de qué manera tenemos que investigar. La próxima. ¿Por qué tenemos que investigar en los chicos? Porque tienen diferencias anatomofisiológicas, enfermedades propias, diferencias metabólicas, no son adultos pequeños, que haya una real incertidumbre, ¿no es cierto? Y que realmente haya un beneficio potencial para esa población. La próxima. Las investigaciones en pediatrías en lo posible deberían empezar en fase 2, 3, cuando haya buenos datos de parte de los adultos. A veces nos pasa que no hay, porque la patología es solo del niño. Y bueno, en condiciones que afecten a esta población, sí empezamos en fase 1 y les puedo decir que es un dolor de estómago cuando llega al comité un fase 1 en un niño muy pequeñito, que estamos así, al lado, casi que nos vivimos en el hospital mientras dura el ensayo. En algunos, la próxima, perdón. ¿Qué es lo que debe guiarnos? Y con esto ya voy terminando, Elena. A mí siempre me gusta rescatar a Ezequiel Emanuel, para quien no conozca, oncólogo, dirigió bioeticista, ha dirigido durante muchos años bioética de los institutos de salud americanos, y me parece que esto es interesante siempre a tener en cuenta. El valor de una investigación clínica representa la importancia social, científica hacia la investigación. Tiene que tener validez científica, los investigadores tienen que estar formados. No puede el investigador principal ser un Nobel investigador y hacer una investigación de intervención. Primero hay que formarse de a poquito, y después pasar a hacer a las grandes ligas, como dirían, o a los grandes clubes de fútbol. Próximo. La verdad es que tenemos que seleccionar y que puedan ingresar todos los sujetos de investigación. El problema es nuestro, no es del otro. El problema es adaptarnos nosotros a las necesidades de ese paciente y no diga, no entiende. No, el problema es nuestro, que no sabemos comunicarnos. Y siempre evaluar el análisis probabilístico del riesgo, ¿no es cierto? Siempre evaluar que el beneficio va a ser mayor del riesgo. Próximo. Tiene que ser siempre ser evaluado en forma independiente, por eso somos muchos con distintas miradas, ¿no? El consentimiento informado, que ese es un tema aparte y que a mí me genera algún problema, y el respeto, por supuesto, a los participantes. La próxima, por favor. Bueno,
les traje un mapita de hace 3 días que siempre se actualiza en el Clinical Trial, mucha investigación en adultos, la próxima, poca investigación en niños en el mundo, la próxima. Yo creo que estoy convencida que para poder investigar necesitamos formar a nuestros investigadores. Esto es una cruzada que tenemos en el hospital hace casi 25 años, desde que son residentes, obligatoriamente, aparte de hacer curso de metodología de investigación, tienen que investigar todos los años. Primero cosas más simples, después harán estudios retrospectivos, después los prospectivos y los vamos acompañando. ¿Qué es un dolor de estómago para los miembros del comité y que uno anda con el corrector y las llamadas? Bueno, antes era a mano alzada, ahora con la computadora. Bueno, hay que formar a la gente, incluso para el que no va a ser investigador, porque va a poder tener una lectura crítica de los trabajos de investigación que sí le van a ser útiles para el ejercicio de la especialidad que haya elegido. También enseñarles a los investigadores que la ética no impide, la ética ayuda a investigar bien. Y necesitamos favorecer la investigación en toda su protección. La próxima. Bueno, la verdad es que necesitamos ponerle la mirada moral a cada una de las investigaciones. La próxima. Y creo que estos son los puntos que a mí siempre me dan vuelta. El consentimiento informado en niños y en adultos. Es un tema que a mí me genera y creo que de por sí serían temas de grandes debates. La propiedad de los datos y la recuperación de esos datos. Todos generamos datos en cada uno de los actos de nuestra vida. Imagínense el consentimiento informado. Yo como niño genero datos y mis papás consintieron a que se guarden mis datos, entre ellos mis muestras biológicas, y yo llegué a adulto y yo no quiero eso, quiero que me lo devuelvan. No quiero. O si no, hacemos la proforma de que porque cada vez que la muestra sea usada para otra cosa, usted tiene que reconsentir. Yo creo que es una mentira. Si yo recontra-anonimicé la muestra, va a ser muy difícil rastrearla para devolverla en años futuros. Entonces me parece que hay debates que hay que dar aunque sean incómodos y nos saquemos las caretas. Lo mismo, esos son temas que a mí particularmente me preocupan, Próxima. Bueno, la verdad es que desde nuestro hospital, y esto con aval de la gente de investigación de la sociedad de la Comisión de Investigación de la Sociedad de Pediatría, la verdad que estamos a favor de la investigación, de una buena investigación, de una investigación ética, para que nuestros niños reciban tratamientos que tengan seguridad y eficacia probada. Gracias.